El 12 de abril de 1961, hace ahora medio siglo, el cosmonauta soviético Yuri Gagarin se convertía en el primer ser humano en volar al espacio. Aquella gesta, uno de los grandes hitos de la historia de la humanidad, aceleró la denominada carrera espacial y con ello la pugna que soviéticos y norteamericanos mantenían por conquistar el espacio. A partir de aquel momento, los vuelos espaciales tripulados se sucedieron y solo 8 años después, el primer ser humano ponía un pie en la Luna y regresaba sano y salvo a la Tierra. El 4 de octubre de 1957, el lanzamiento del satélite soviético Sputnik pone por delante a la Unión Soviética en la llamada carrera espacial. Rusos y americanos abren a partir de ese momento un nuevo frente en la Guerra Fría, el espacio. A comienzos de 1958, los rusos lanzan el Sputnik 2, que lleva como pasajera la famosa perra Laika, y en mayo el Sputnik 3. Muy pronto estará preparado el Vostok, cuya cabeza tiene la posibilidad de retornar a la Tierra. En 1959 los rusos son capaces de fotografiar la cara oculta de la Luna. Y por fin llega el primer vuelo humano al espacio. Yuri Gagarin es puesto en órbita el 12 de abril de 1961. El éxito soviético conmociona de nuevo al mundo y Yuri Gagarin es proclamado héroe mundial. Si el lanzamiento del Sputnik 4 años antes ya había mostrado al mundo la ventaja de los soviéticos en la carrera espacial, ahora la supremacía rusa frente a Estados Unidos resulta aún más patente. Y poco después, de nuevo la Unión Soviética vuelve a avanzarse a los americanos al enviar a la primera mujer al espacio, Valentina Tereshkova, en 1963. El vuelo de Gagarin alrededor del espacio marcará un hito en la historia de la humanidad, al tiempo que espolea la ambición de los norteamericanos. Poco tiempo después de la gesta del cosmonauta soviético, el presidente de los Estados Unidos, John Fitzgerald Kennedy, lanza el mayor reto imaginable, la conquista de la Luna. 10 meses después de Gagarin, John Glenn se convierte en el primer norteamericano en realizar un vuelo orbital. La Luna cada vez queda más cerca. Y en 1968, el Apolo 8, con sus 3 tripulantes a bordo, da la vuelta a la Luna y regresa a la Tierra. Por fin, en julio de 1969, se inicia la histórica misión Apolo 11, que va a hacer realidad el sueño de Kennedy. El tercer gran hito de la aventura espacial, tras el Sputnik y Gagarin, lleva a un ser humano a pisar por primera vez la Luna. Convertidos también en héroes mundiales, como antes lo fue Yuri Gagarin, la hazaña de los astronautas Armstrong, Aldrin y Collins fue seguida en directo por más de 600 millones de espectadores. Pero con la llegada a la Luna no se acababa la carrera espacial. Todo era posible y nada era inalcanzable. Pues para hablar de todo ello hemos invitado al programa, por un lado, a Rafael Clemente, historiador de la exploración espacial. Como divulgador científico ha seguido la carrera espacial durante más de 40 años, fue director de proyecto en la creación del Museo de Ciencia de Barcelona y su planetario. Nos acompaña también Alberto Martos, ingeniero técnico de telecomunicación. Como tal, ha trabajado en las estaciones espaciales de NASA para vuelos tripulados en Fresnedillas, Madrid, y para satélites de investigación astronómica de la Agencia Espacial Europea, ESA, en Villafranca del Castillo. Es autor de este libro que tenemos aquí, Breve Historia de la Carrera Espacial, de Editorial Nautilus. Por último, en la mesa nos acompaña también Luis Ruiz de Copegui, es director de los programas de la NASA en España, ha sido director de la estación de seguimiento de Fresnedillas, que la NASA utilizó como apoyo, entre otras misiones espaciales, para los vuelos del programa Apolo, Skylab, Apolo Soyuz y los primeros vuelos del transbordador espacial. Muy buenas tardes a los 3 caballeros, gracias por acompañarnos. Buenas tardes. Un verdadero placer. Bueno, en el vídeo que acabamos de ver se iniciaba, ¿no?, con las imágenes del Sputnik, cuyo lanzamiento pondría por delante a la Unión Soviética, ¿no?, en esa carrera tecnológica por conquistar el espacio. Pero, señor Clemente, ¿cómo nace la idea de que existe un espacio exterior y la posibilidad de explorarlo?
Es una pregunta que casi se podría entroncar con el nacimiento de la astronomía, que es la ciencia más antigua de todas las ciencias que ha manejado la humanidad. En principio, si nos ceñimos al hecho de poder explorar propiamente, es decir, viajar por el espacio como quien navega por un océano, curiosamente también es muy antiguo. Hubieron escritores ya incluso antes de nuestra era que escribieron generalmente obras satíricas. Luciano de Samosata es el más conocido, en los que se escribían viajes imaginarios, como muchos siglos después haría Julio Verne. Curiosamente, uno de estos fantasías, que no era tan fantástica para su momento, la escribió el propio Kepler, que es uno de los grandes astrónomos de la época clásica, el sueño, el somnium. Y después ya va entroncando, más o menos pasando por personajes no tan de ficción como Cyrano de Bergerac, porque el Cyrano auténtico existió, hasta Julio Verne y la ciencia ficción moderna, que es más ciencia que ficción. Señor Martas. Yo añadiría una anécdota en esto de Julio Verne, y es que en la época de Verne, a finales del siglo XVIII, la idea del espacio era muy diferente de la que tenemos ahora. El espacio era algo mucho más riguroso, al no tener masa era incapaz de soportar esfuerzos, y entonces se pensaba que los cohetes no volarían en el espacio como vuelan en nuestra atmósfera. Entonces Julio Verne, que era muy respetuoso con la ciencia, tuvo que inventar una manera de ir a la Luna no basada en los cohetes, a pesar de que los cohetes habían sido inventados por los chinos desde milenios antes, y tuvo que inventar el disparo balístico de un cañón en el cual hizo cuyo proyectil hizo entrar a los astronautas, a los fingidos astronautas, ¿no? Porque realmente alguno de ellos no quería ir, solamente uno quería. Y la verdad es que este planteamiento le obligó a enfrentarse con muchas más dificultades que si hubiera aceptado el vuelo con un cohete, porque tenía que encontrar la manera de que no murieran por el propio disparo, de que no los matara la aceleración, de que no los matara el calor, y luego de que pudieran volver a la Tierra sin estrellarse. Señor Ruiz. Hombre, yo creo, que los seres humanos han estado siempre fascinados por el espacio. Los seres humanos siempre han estado mirando a las estrellas. No podían mirar al fondo de los océanos. Si lo hubieran podido hacer, lo hubieran hecho y a lo mejor les hubiera fascinado eso. Pero lo que les fascinaba siempre eran las estrellas. Y entonces estaban, pues no sé, deseando de algún día poderlas conquistar. Claro, viajar a las estrellas era imposible, pero la Luna, que la teníamos tan cerca, y por eso los seres humanos siempre pensaron hay que llegar a la Luna. Ahora estamos pensando hay que llegar a Marte, eso es otra historia. Pero la fascinación por el espacio yo creo que nace de eso, de ver las estrellas y qué habrá por allí. Bueno, pues vamos a centrarnos, si le parece, porque cuando en abril de 1961 Yuri Gagarin da su vuelta al espacio y se convierte en todo un héroe mundial, su recibida, bueno, su épica, ¿cómo es recogida en Occidente? Por ejemplo, recordemos que estamos en un mundo en plena Guerra Fría, ¿no? Pues sí, y bueno, en el tema de Gagarin se repitió aproximadamente lo mismo que había ocurrido unos años antes con el Sputnik. Fue un sentimiento primero de sorpresa, porque en aquel momento la NASA estaba a punto de lanzar un astronauta propio, y una vez más, por cuestión de semanas, se adelantaron los rusos. En segundo lugar, el hecho de tener un ruso sobrevolando impunemente el espacio territorial americano o de cualquier otro país, por algún motivo en aquel momento, en aquel contexto de Guerra Fría, causó verdadero pánico, igual que la llegada del Sputnik. Claro, lo primero que pensaron es que si los rusos habían podido poner una bola de acero dando vueltas a 300 kilómetros de altura, también podían poner una bomba. Cosa bastante absurda, es mucho más fácil lanzar la bomba que ponerla a orbitar, pero
En aquel momento, en el año 57 y posteriormente en el año 61, se creó una cierta psicosis importante que mezclaba el miedo, por un lado, y el sentimiento de inferioridad, de que una vez más hemos perdido esta fase de la carrera. Señor Martos, ¿algo que añadir? Sí, yo creo que eso es exactamente lo que ocurría. Realmente los que habían sido aliados durante la Segunda Guerra Mundial encontraron muchos puntos de anticoincidencia cuando intentaron repartirse el mundo. Los Estados Unidos habían hecho una especie de aviso a la Unión Soviética para que refrenara sus ansias expansionistas a base de lanzar 2 bombas atómicas sobre Japón, diciendo mira lo que soy capaz de hacer. Probablemente Japón no hubiera necesitado tanto para rendirse. Y la Unión Soviética se sintió amenazada por aquello y realmente empezó una carrera de armamento a partir de entonces. Los rusos tardaron muy poco en tener su propia bomba atómica. Lo único que no lo hicieron investigando, lo hicieron pagando espías. Entonces, la carrera espacial fue nada más que el escaparate, por desgracia, esto se ha averiguado mucho después, de esa otra carrera mucho más inicua que había por debajo, en la cual ambas potencias se enseñaban las uñas unos a otros. Por ejemplo, el primer impacto en la Luna probablemente tuvo como base el desdén con que en Norteamérica o en los países de Occidente se había cogido el éxito de los rusos, capaces de poner tanto peso en órbita. Se decía que aquellas eran armas muy parecidas a lo que para los alemanes había significado la V2, armas terribles, pero que no sirvieron para darle la vuelta al curso de la guerra. Entonces se decía que la tecnología rusa en cohetería era buena, pero en electrónica mala, y que aquellas armas no tenían digamos que la puntería necesaria para llegar a donde querían. Entonces los rusos buscaron el blanco más difícil que te puedes imaginar, la Luna. Y el vuelo a la Luna, que iba, vamos a decir, adornado con toda la serie de instrumentos, de magnetómetros, porque era el año internacional, el año geofísico internacional, realmente fue para demostrarse una potencia a otra, mira lo que soy capaz de hacer, mira si son fiables mis cohetes. Sí, en el fondo, el enfoque norteamericano y ruso para poner en órbita los primeros satélites fue completamente distinto. Los americanos insistieron en que pareciera un programa puramente civil y pacífico, y eso les llevó a desarrollar unos cohetes muy bonitos, relativamente poco potentes, solamente para el objetivo de poner en órbita unos pocos satélites y cumplir con el expediente. Los rusos lo hicieron al revés. Los rusos desarrollaron el cohete y después lo aprovecharon para poner en órbita satélites. Ahora bien, el cohete, que era el gran invento de Korolev, todavía se utiliza aún hoy, los derivados mucho más avanzados. El cohete Vostok era un cohete pensado para poder transportar 4 toneladas de carga útil de entrada. ¿Por qué 4 toneladas? Porque era el peso de lo que tenía en aquel momento una bomba nuclear, una bomba atómica soviética, que estaba mucho menos miniaturizada que las americanas. Yo creo que lo más importante es decir que los americanos se quedaron completamente sorprendidos y completamente avergonzados por el éxito de los soviéticos. Cuando ellos intentaban poner en órbita, como decía antes Martos, una bicicleta, estos podían poner, los rusos podían poner, los soviéticos podían poner en órbita un autobús. Era tal la ventaja que se quedaron, y además el orgullo americano, que estaban acostumbrados a ser los primeros en todo, era tal la ventaja que se quedaron sorprendidos, avergonzados y asustados. Se dijo, ahora los soviéticos van a poner en órbita, van a lanzar un satélite a la Luna y la van a cubrir toda de rojo y va a aparecer allí la hoz y el martillo. Bueno, pero es curioso porque, escuchándole, ¿por qué luego entonces la Unión Soviética se queda tan atrás en la carrera espacial? Bueno, jugaban con ventaja, la soviética, ¿no?, se quedó tan atrás, yo creo que por culpa de Khrushchev. Nikita Khrushchev, que era el premier, no era partidario de un programa espacial completamente proyectado, era partidario de éxitos puntuales. ¿Qué hay que hacer ahora? Pues poner un astronauta en órbita, yo lo pongo. ¿Qué es lo siguiente? Poner un astronauta
un día entero en órbita, yo lo hago. Y los científicos soviéticos protestaban por aquello, porque tenían que ir de un lado a otro corriendo, y en cambio los americanos tenían un programa bien dirigido, con un objetivo, llegar a la Luna, pasos que había que dar, pero Khrushchev no, a Khrushchev lo que le gustaba era dar un puñetazo con el zapato y demostrar que eran los mejores, y aquello no funcionó a largo plazo. Sí, yo iba a decir que en este caso, por ejemplo, el lanzamiento del primer Sputnik pues tuvo su oposición por parte del estamento militar de la Unión Soviética, que quería considerar que el vehículo lanzador era secreto. Entonces Khrushchev, y me vais a perdonar que en vez de Khrushchev diga Khrushchev, por hacerle honor a mi profesora de ruso, perfecto. que en este caso lo que intentaban hacer lanzando el satélite convenció a los militares de que con aquello se desviaría la atención de la invasión de Hungría. Entonces es exactamente lo que has dicho tú. Necesitamos ahora lanzar un satélite para que la gente no piense en lo que ha pasado en Hungría. Sí, además yo pienso, hay muchas razones, es decir, el fallecimiento del propio Korolev en el 67, 2 años antes de llegar a la Luna, la competencia absurda que se montó dentro de la propia Unión Soviética entre diferentes fábricas, diferentes agencias, para cada una de ellas impulsaba su propio sistema para llegar a la Luna, y el resultado fue que se pusieron en marcha 2 y 3 proyectos paralelos, ninguno de los cuales prosperó. Sobre todo la falta de Korolev, como decía antes, que era el von Braun ruso. Y curiosamente, los éxitos iniciales rusos, que se basaban en el aprovechamiento de la fuerza bruta de sus cohetes, pero con muy poca sofisticación en la parte de electrónica y de miniaturización, les pasó factura después cuando el tema ya no era simplemente dar vueltas a la Tierra, sino llegar a un objetivo mucho más lejano como es la Luna. De hecho, moviéndonos en ese contexto de Guerra Fría, el hecho de que el Apolo 11 llegara en el 69 a la Luna supuso, digámoslo así, un auténtico bofetón a la Unión Soviética. Sí, la Unión Soviética lo intentó hasta el último momento, y unos meses antes lanzó un cohete equivalente al Saturno V, que le explotó nada más lanzarlo al espacio, empezó a vibrar y lo tuvieron que destruir. Entonces ellos se dieron cuenta que habían perdido la carrera y que no podían llegar a la Luna, y cambiaron completamente la dirección de sus investigaciones y se fueron al desarrollo de estaciones espaciales en órbita, empezando por la Salyut, luego la Mir, luego porque se vieron completamente sobrepasados por los americanos. La tecnología americana era muy superior. Los soviéticos hacían muy bien lo que decía antes, la fuerza bruta, pero en cuanto había que entrar en desarrollos sofisticados, pues perdieron la batalla por completo y tuvieron que rendirse. Marta, ¿se me va a añadir? Sí, en ese sentido, yo creo que la Unión Soviética nunca estuvo en condiciones de haber podido ir a la Luna, y me baso en ello en mi experiencia como persona que trabajó en las estaciones espaciales de NASA. Es decir, existían 3 maneras de ir a la Luna: una de forma directa, que requería un lanzador extraordinariamente poderoso que no existía, y por lo tanto si había que cumplir digamos que la consigna de Kennedy de antes de que acabe este decenio, pues no daba tiempo. En el caso de, perdón, me estoy confundiendo, en el caso de los americanos. Entonces la Unión Soviética lo que intentaba hacer era un proyecto paralelo al que habían hecho los Estados Unidos. Es decir, el vuelo directo no se podía hacer porque ni unos ni otros disponían de este lanzador,
Y se podía hacer algo parecido ensamblando una nave suficientemente poderosa en órbita de la Tierra. Ese procedimiento se llamaba Earth Orbit Rendezvous, o encuentro en órbita terrestre, y ese vehículo ya ensamblado mediante varios lanzamientos terrestres tendría que ir a la Luna. También resultaba demasiado caro. El tercero, y con esto termino, es el Lunar Orbit Rendezvous. El problema es que se solucionaba mucho la cuestión del peso si no se depositaba en la Luna el combustible, o el propergol, mejor dicho, que se necesitaba para volver. Entonces, si solo bajaba un vehículo escaso de masa y subía, era mucho más fácil el vuelo. Pero ¿cuál era el problema? El ascenso del vehículo que subía había que dirigirlo desde la Tierra. Para hacerlo se necesitaba un enlace digital para hacer las medidas desde la Tierra de dónde estaba el vehículo posado y dónde estaba el que vuela. Los rusos no tenían en aquella época un enlace digital, era todo analógico. Por eso creo que nunca hubieran podido hacerlo. Si les parece, mientras seguimos hablando, quiero que veamos unas imágenes de octubre de 1969, porque los tres héroes del Apolo 11 recorren las calles de Madrid en coche descubierto, ¿no?, aclamados por la multitud. Señor Legopegui, ¿por qué? ¿Por qué fuimos distinguidos, digámoslo así, con el honor de aquella visita? ¿Cuál fue el protagonismo de España en la carrera espacial? El protagonismo de España en la carrera espacial fue muy importante. Había 3 estaciones del mundo, una en Australia, otra en California y la tercera en España, y estas 3 estaciones se repartían, cada una de ellas, 8 horas del seguimiento, las comunicaciones, el guiado de la nave espacial. Y claro, los americanos estaban muy agradecidos al gobierno español porque la estación que estaba situada en España, cerca del Escorial, en Fresnedillas de la Oliva, un pueblecito pequeño, pues soportó sin ningún problema aquella misión. Y entonces los astronautas quisieron venir a España a dar las gracias, aunque cuando vinieron ni sabían dónde estaban. Porque estaban tan desorientados que preguntaban: si hoy es viernes, estamos en Madrid, ¿no? Como la famosa película. Pero vamos, ellos vinieron a España, estuvieron en la embajada, fueron a la estación. Ya digo, no se daban bien cuenta del asunto, pero hubo una gran recepción en la embajada. Yo lo más que conseguí es darle la mano a los astronautas, porque allí había millones de personas que lo intentaban, y luego hicieron el recorrido ese por Madrid y le regalaron a Franco una roca de la Luna en recuerdo de la misión que había sido tan exitosa y una serie de cosas, y se marcharon ya. Luego han venido muchos otros astronautas ya más despacio, pero aquello fue una visita meteórica. Es que en 40 días recorrieron el mundo a base de desayunar en una ciudad, comer en otra y cenar en otra. Sobre esto hay un detalle muy curioso, me lo contó una persona directamente implicada, que fue uno de los periodistas de USIS, de la Agencia de Información Americana, que acompañó a los astronautas en este viaje. Y me comentó que, bueno, como he sabido, uno de ellos, Aldrin, había tenido problemas serios de alcoholismo posteriormente a su vuelo, problemas matrimoniales, en fin, poco menos que se le desmontó la vida. Y me dijo, no, es que Aldrin, cuando fue a la Luna, era abstemio. Era una persona con una formación física, era un marín, en una palabra, increíblemente robusto, con una vida muy sana. Pero claro, 40 días a recepción por la mañana, recepción por la tarde, recepción por la noche, que lo primero que hacían era ponerte el whisky en la mano cuando entrabas, volvió, no digo alcoholizado, pero sí con la semilla de la enfermedad dentro. Y este fue el origen, de alguna manera, de la leyenda de que los astronautas que iban a la Luna después tenían todo tipo de problemas, que en algunos casos fue cierta, es decir... Pero pues eso de Aldrin, creo que también hubo cierto misticismo al que se dedicó después. Hubo uno que incluso fundó una iglesia propia, sí. Otro se dedicó a comprar equipos de fútbol. Bueno, eso ya sería otra historia, lo tenemos que dejar aquí. Muchísimas gracias, caballeros, ha sido un verdadero placer. A ver si dentro de nada viajamos a Marte, ¿les parece? De acuerdo. Un placer, muchas gracias.